Bueno, este va a ser el trabajo práctico de tejido conectivo especializado cartilaginoso y óseo. Así que bueno, cuando quieras, Luca, arrancamos. Bueno, arrancamos nomás entonces, si no falta nadie ya. Bueno, el día de hoy nos tocaría hablar sobre dos tejidos que corresponden a dos tejidos conectivos especializados, los últimos asociados al tejido conectivo, que van a ser el tejido conectivo cartilaginoso en primer lugar, que vamos a ser el primero que vamos a trabajar, y en segundo lugar el tejido óseo a continuación. Entonces, en primer lugar, para algunas características del tejido conectivo, vamos a observar que el tejido conectivo de tipo cartilaginoso es un tejido conectivo, como bien les mencionaba, muy especializado, el cual tiene una función principal de resistencia de tipo elástica y la absorción de los impactos, dado que va a ser un tejido que se va a encontrar principalmente en algunos lugares, como puede ser, por ejemplo, los cartílagos faciales, los vamos a observar en las superficies de tipo articulares, y esto, justamente todas estas funciones se van a ver a la particularidad que tiene la matriz extracelular de este tejido, la cual va a ser muy especializada y la cual vamos a hablar un poco en las siguientes diapositivas. Finalmente, el tejido cartilaginoso lo vamos a poder clasificar en distintos tipos que van a tener sus respectivas características, que van a corresponder al cartílago de tipo hialino, al cartílago de tipo elástico y al cartílago de tipo fibroso. Pero nos vamos a concentrar principalmente en el cartílago hialino, que por así decirlo es el más importante, aunque los otros también tienen su importancia, pero va a ser el que más nos vamos a centrar en la clase de hoy. Entonces, en cuanto a la composición del cartílago, esto en el cartílago hialino, pero en general, vamos a observar que, como bien les mencionaba, al ser un tejido conectivo, ya sea especializado o no, va a presentar una matriz extracelular muy abundante, la cual va a estar constituida principalmente por proteoglicanos, glucosaminoglicanos, glucoproteínas multiadhesivas, fibras colágeno de tipo 2 que se van a asociar justamente también a esta elasticidad, y finalmente una gran cantidad de agua, porque es una matriz extracelular. Entonces, si observamos justamente esta torta que se encuentra acá abajo, vamos a observar cómo dentro del porcentaje total, por así decirlo, de la matriz extracelular, hay un gran contenido de agua. Observen que es aproximadamente el 65% total de la matriz extracelular. Y esto se va a asociar particularmente a lo que hablábamos anteriormente, que es justamente la resistencia elástica que va a presentar este tejido y también la capacidad que va a tener de absorber las distintas fuerzas mecánicas. Esta gran cantidad de agua se va a deber justamente a que una de las moléculas que se va a encontrar en la matriz celular, que estoy marcando ahora, que corresponden a los GAGs, son moléculas, como ya recordaban de la clase pasada del tejido conectivo, son moléculas que presentan una alta carga negativa. Esto quiere decir que son moléculas de tipo polianiónicas, y por lo tanto, al ser moléculas polianiónicas, van a atraer justamente una gran cantidad de moléculas de agua, y esto le va a brindar justamente esta funcionalidad a la matriz extracelular. Luego, bueno, vamos a encontrar distintas células, como los condrocitos y los condroblastos, de los cuales vamos a hablar después, y tejido que va a recibir el nombre de pericondrio, dentro del cual vamos a poder clasificar un pericondrio de tipo interno o condrógeno y un pericondrio de tipo externo. Entonces, ahora les voy a mostrar una foto en la cual se va a ver justamente el tejido cartilaginoso de tipo hialino, del cual estamos hablando, pero primero me gustaría preguntarles, si nosotros vamos a observar una gran cantidad de GAGs incluidos dentro de la matriz, y los GAGs, como bien dijimos, tienen una carga negativa. ¿Cómo les parece entonces que se va a teñir este preparado, la matriz particularmente? Basófilo. Perfecto, perfecto. No sé quién me respondió, pero muy bien. Se va a teñir de una manera muy basófila, lo cual en parte puede llegar a contradecir lo que nosotros veníamos hablando en la clase pasada con respecto al tejido conectivo. Una de las principales características que nos había mencionado Juli es que al haber una gran proporción de proteínas, el tejido de tipo conectivo por lo general se va a tener acidófilo. Pero bueno, el cartílago es una de estas excepciones. Justamente, como podemos observar, presenta una matriz extracelular muy abundante, en la cual la principal tinción es de tipo basófila. Entonces, bueno, como bien les mencionaba, vamos a ver el tejido cartilaginoso de tipo hialino, muy basófilo por su matriz extracelular, numerosas células que van a corresponder a los condrocitos, que van a ser estas células que se van a encontrar incluidas dentro de la matriz, y los condroblastos que se van a encontrar en esta región, que es como más pálida, por así decirlo, que va a corresponder a lo que se conoce como pericondrio interno o pericondrio condrógeno, donde justamente, como bien les menciono, se van a encontrar los condroblastos, de los cuales vamos a hablar un poco más en diapositivas siguientes. Y finalmente una región más externa, que va a corresponder justamente al pericondrio fibroso o externo, donde además vamos a encontrar una particularidad de que no sería raro observar que en el pericondrio externo vamos a observar vasos sanguíneos. Y esto es clave destacarlo porque tanto en el pericondrio interno como en la matriz extracelular del colágeno, no vamos a observar vasos, va a ser un tejido de tipo avascular, lo cual es otra característica que también contradice lo que veníamos hablando en la clase pasada del tejido conectivo, que justamente era que estaba muy vascularizado. Bueno, el cartílago justamente no es el caso, justamente lo que les menciono es que está
hay una ausencia de vasos, principalmente en la matriz, en el pericondrio interno, y justamente el mismo se va a nutrir a partir de una difusión, a partir de los vasos que se van a encontrar en el pericondrio externo. Entonces, ya habiendo hablado un poco de la composición general del cartílago, podríamos pasar a hablar un poco, como bien les menciono acá, otra foto a mayor aumento. Perdón, Lucas, Sí, sí, perdón. Volvé un cachito para atrás que quiero solamente dale. subrayar algo que me pareció importante. Fíjense, gente, que estamos hablando de que la matriz extracelular se tiene basófila, pero porque tiene los glucosaminoglicanos sulfatados, que tienen los GAGs sulfatados, que tienen muchas cargas negativas, entonces eso está ok, porque el colorante básico va y se pega ahí. Pero también en esa matriz extracelular hay fibras de colágeno, en particular de colágeno tipo 2. Pero fíjense que ustedes ven, el color que ven es prácticamente un azul violáceo. ¿Por qué? Porque la palabra clave en histología es el predominio. Como acá predominan los GAGs por sobre la cantidad de fibras, lo que ustedes están viendo es lo que predomina, o sea, la sumatoria, si yo lo hablara en matemáticas, la sumatoria de las cargas que yo estoy viendo. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, la matriz extracelular sigue conteniendo proteínas, pero los GAGs, además, hacen que se tiña fundamentalmente basófilo. Y recuerden, anótenlo por ahí en su apuntecito, que estos GAGs son los responsables de que este tejido haga metacromacia cuando uso algún colorante que hace metacromacia, por ejemplo, el azul de toluidina, ¿sí? La hematoxilina no hace metacromacia, pero el azul de toluidina, por ejemplo, el violeta de crecilo, etcétera, que son otros colorantes básicos que uno puede usar, sí hacen metacromacia, por lo cual esta coloración podría variar un poquito. Con H y E no se preocupen porque no hace metacromacia, pero es un buen ejemplo de un tejido, y en particular de una matriz extracelular, que hace metacromacia por esa cantidad de cargas negativas muy cerquita que tiene, que hace que los electrones hagan cosas divertidas y salten dando otro color cuando uno lo mira. ¿Sí? Ahora sí, seguí tranquilo, Lucas. Sí, perfecto, me olvidé de mencionar lo de la metacromacia, que decía Javi, muy importante, y también el tema del predominio, justamente, y la palabra clave que corresponde al predominio. Siempre vamos a estar hablando del predominio. Entonces, bueno, en esta microfotografía, mayor aumento, nuevamente vamos a poder observar la matriz abundante y bien de una tinción basófila que va a corresponder al cartílago, y luego las capas tanto interna, que correspondería a la condrógena del pericondrio, como la externa, que correspondería a la fibrosa. Entonces, vamos a hablar un poco más de las células, de justamente el cartílago. Vamos a estar observando esta célula a nivel de la capa condrógena del pericondrio, que corresponde a una célula de una morfología relativamente alargada, con núcleos también ovalados o alargados de cromatina laxa, y que si bien en este caso no se ve muy bien el citoplasma, va a presentar una tinción basófila. Y esto se va a deber justamente a su función asociada principalmente a la síntesis proteica que va a tener esta célula. Y justamente estas características nos van a hacer diagnóstico de esta célula como el condroblasto. Que el condroblasto es justamente una célula que se va a encontrar a nivel de la capa condrógena del pericondrio y cuya función va a ser, como bien les digo, de sintetizar todos los componentes de la matriz extracelular. Y de esta manera es que se va a ir introduciendo cada vez más dentro de la matriz, y una vez que queda inmerso dentro de esta matriz, es que el mismo se va a diferenciar a la segunda célula, que lo podemos observar acá a mayor aumento, pero que va a corresponder básicamente a todas las células que se van a encontrar inmersas en la matriz, que van a recibir el nombre de los condrocitos. Con lo cual, los condrocitos van a ser condroblastos que se diferenciaron una vez que ingresan a la matriz, que se encuentran inmersos en ella. Los condrocitos, por su parte, van a presentar morfologías más esféricas, van a aumentar un poco en tamaño, van a presentar núcleos de cromatina densa, y un citoplasma que puede variar entre acidófilo y basófilo, lo pueden leer de distintas formas en las bibliografías, pero que también va a estar asociada a la función que tienen estas células, que es justamente el mantenimiento y la renovación constante de la matriz en la que se encuentra inmerso. Otra particularidad que tiene esta célula, que se encuentra marcado justamente acá con la flecha blanca, es que vamos a observar estas cavidades, por así decirlo, entre comillas, H y N negativas, que van a corresponder a lo que se conoce como un artificio de técnica, un artificio de la técnica histológica rutina, que van a recibir el nombre de condroplastos. ¿Y qué son los condroplastos? Básicamente los condroplastos van a ser unas cavidades que se forman una vez que nosotros utilizamos la técnica histológica rutina, dado que, como bien recordarán, uno de los pasos muy, muy importantes es la deshidratación. Y al deshidratar este tejido, al ser un tejido muy, muy hidratado, porque tiene grandes cantidades de agua, es que una vez que nosotros deshidratamos el tejido, la matriz se va a contraer, y de esta manera, al contraerse, que justamente se van a generar estas cavidades que reciben el nombre de cavidades virtuales, que van a recibir, como bien les decía, el nombre de condroplastos, con P. Luego, a continuación, algo también a destacar de los condrocitos, es que los mismos se van a poder organizar de dos maneras. Vamos a observar, en primer lugar, con la flecha azul, estos grupos que reciben el nombre de grupos isógenos, y esta agrupación de condrocitos de esta manera, en la cual vamos a poder observar 4 condrocitos juntos, que
presentan una morfología más o menos en forma de esfera o en forma de cuadrado, va a recibir el nombre de grupo isógeno de tipo coronal. Mientras que el grupo isógeno que se encuentra acá abajo, marcado con la flecha roja, vamos a observar que los mismos se encuentran agrupados como si fuese, se dice, una pila de monedas. Y esto se va a asociar a un grupo isógeno que va a recibir el nombre de grupo isógeno de tipo axial. Entonces, como bien les decía, estos son dos formas que van a tener los condrocitos de agruparse entre ellos. Y esto principalmente se va a asociar a una característica de tener el cartílago, que va a ser el crecimiento que presenta el mismo. El cartílago va a poder crecer de dos maneras, tanto por aposición, como dice acá arriba, como por un crecimiento de tipo intersticial que aparece acá abajo. En primer lugar, el crecimiento por aposición va a estar dado por una serie de células presentes a nivel de, justamente, nuevamente, el pericondrio interno, o pericondrio condrógeno, que van a ser las células condroprogenitoras o los osteoblastos también. Ambas células van a mantener, por así decirlo, el pool de condroblastos, se van a diferenciar constantemente, van a sufrir mitosis, se van a dividir, y de esta manera van a mantener el pool de condroblastos, los cuales se van a ir, como ya les mencionaba anteriormente, van a ir sintetizando cada vez más matriz, se van a ir introduciendo dentro del cartílago, dentro de la matriz extracelular, formándose condrocitos, y de esta manera el cartílago va a ir creciendo en tamaño, justamente por una aposición de capas de condrocitos y condroblastos desde la periferia del cartílago. Mientras que en cambio, en el crecimiento intersticial, lo que va a ocurrir es que los propios condrocitos que ya se encuentran inmersos en la matriz, algunos de ellos van a mantener cierta capacidad de dividirse, de sufrir mitosis. Entonces, a medida que estos condrocitos se dividen, se van a formar de esta manera estos grupos, como ya les mencionaba, grupos isógenos, y justamente esta es la segunda forma que va a tener el cartílago de crecer. Dentro de los condrocitos que ya se encuentran inmersos en la matriz, se van a dividir y de esta manera van a mantener el cartílago. Y ustedes me preguntarán entonces cómo se generan los grupos coronarios, los grupos axiles. Bueno, eso tiene que ver principalmente con el plano de clivaje que realicen los distintos condrocitos. Si los condrocitos se dividen en dos planos que son paralelos entre sí, por ejemplo, uno así y el siguiente así, justamente se va a desarrollar un grupo isógeno de tipo axial, porque los dos planos son paralelos entre sí. Mientras que si en cambio los planos de clivaje son, el segundo es perpendicular al primero, justamente se va a desarrollar en cambio un grupo isógeno de tipo coronario. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto a esto? Yo solo subrayar, no sé si alguien va a hacer una pregunta, pero yo no puedo callarme. Fíjense, a ver, voy a tratar de hacerlo, a ver si lo ven en el control remoto, ¿no? ¿Sí? Con el control remoto. Este es el cartílago, ¿sí? Crecimiento aposicional. Le voy agregando capas, ¿sí? Es como si yo construyera, ¿vieron cómo se construye una pared? ¿Nunca vieron cómo se ponen los ladrillos? Bueno, es como si el borde se fuera dividiendo, ¿sí? Y se fuera ampliando el borde. O sea, desde el borde voy creciendo y como que le voy agregando capas, ¿sí? Porque condroblastos se van diferenciando a condrocitos y generan matriz alrededor de ellos. Entonces es como que este control remoto, lo trato de alejar para que sea, va creciendo en espesor producto de que le agrego capas. El crecimiento intersticial es como si cada una de las moléculas de plástico que hay acá adentro se dividiera y se fuera expandiendo. ¿Sí? Entonces el crecimiento intersticial a mí me permite libertad de crecer en cualquier dirección. ¿Sí? Mientras que el crecimiento aposicional generalmente me produce un aumento de grosor. ¿Se entiende la idea? Es como que necesito que lo procesen en sus cabecitas, porque si no, por ahí es más difícil de explicar que lo que realmente es. ¿Sí? Si se van agregando capas es aposicional. Si es intersticial es porque las células que están adentro deciden dividirse. ¿Qué queremos decir con esto del plano de clivaje? Si la célula decide dividirse en este plano de clivaje, miren la célula, vamos a hacer así, esta es la célula, decide dividirse en este plano de clivaje, ustedes van a tener una célula hija para arriba, otra célula hija para abajo y otra vez el mismo plano. Eso me va a generar un grupo axial, una pila de monedas. En cambio, si esta célula se divide primero en un plano, pónganle vertical, y después en uno transversal, va a generar 2 y después 4 células hijas en un grupo coronal. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que queremos mostrarles. Los coronales tienen la ventaja de que me hacen crecer en todas direcciones. En cambio, los axiales siempre tienden a estirarme el cartílago. ¿Se entiende? Porque al hacer una pila de monedas es así. Y después un truco de docente viejo, cuando ustedes tienen que mirar grupos axiles, siempre asegúrense de ver al menos 3 células. Porque si ustedes ven 2 células apoyadas una encima de la otra, no tengo una moneda acá para mostrarles, pero si ven 2 células apoyadas una encima de la otra, y me dicen que eso es un grupo axial, tal vez eso no lo es, porque el segundo plano que le siguió resulta que fue en esta dirección, por lo tanto tengo 4 células.
Difícil de verlo en la pantalla por ahí. Si yo tengo ya 3 células, yo ya sé que ese grupo está condicionado a haberme hecho un grupo coronal, que sería como un cuadradito, o un grupo axial, que sería la pila de monedas. ¿Se entiende? Entonces, si no lo entendieron, lo que hacen es agarrar un papelito y dibujarlo. Y si no lo entienden así tampoco, anoten. Nunca definir un grupo axial o coronal con menos de 3 células. ¿Sí? Si tienen 3 células, no se están equivocando. Con 2 células pueden meter la pata. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo crece el cartílago? Pregunta architomada, sobre todo en finales orales y sobre todo en parciales, a veces cuando hay que hacer repechajes y demás. ¿Sí? Así que crecimiento aposicional, capas que se van agregando. Crecimiento intersticial, es como que crezco de adentro y voy engordando, como el cartílago va engordando. ¿Sí? Esos son los ejemplos que se me ocurren para que ustedes lo entiendan. Cualquier cosa por el foro nos siguen preguntando. Veo que hay unas preguntas en el chat, me callo y las voy respondiendo. Perfecto. Entonces, bueno, como ya les decía Javi, el crecimiento de tipo intersticial nos va a permitir crecer. En el caso de los grupos isógenos axiales o en pila monedas, van a ser muy importantes justamente en el crecimiento largo del cartílago, por así decirlo, que va a estar asociado también a un proceso que vamos a ver más hacia el final de la clase, muy importante de esta clase. Entonces, finalmente, con respecto al cartílago de tipo hialino, nos faltaría hablar de un último concepto que corresponde a lo que se conoce como los territorios o zonas de la matriz extracelular. Como bien podemos observar en esta imagen, vamos a observar que, como bien les mencionaba, si bien el cartílago, la matriz del cartílago se tiñe de una manera basófila, podemos observar distintas intensidades de tinción. No se va a teñir de manera homogénea en todas las zonas. Y justamente esto se debe a los distintos territorios que van a estar asociados a la concentración de glucosaminoglicanos que va a haber en las distintas porciones de la matriz. Y esto va a estar dado a que, como bien se imaginarán, como los propios condrocitos van a ser los encargados también, como ya les mencionaba, de renovar y continuar la síntesis de matriz extracelular, y sus componentes van a ir sintetizando estos glucosaminoglicanos y los van a ir liberando, pero va a ser una liberación claramente a partir de ellos hacia afuera. Entonces, justamente los glucosaminoglicanos que se encuentran más en la periferia, por así decirlo, del condrocito, van a presentar una menor tinción que aquellos que se encuentran en la región más central, que son los que se acaban de sintetizar y se van a teñir de una mejor manera. ¿Alguien habló? No. Ah, bueno, escucho un ruido. Entonces, bueno, vamos a observar tres zonas de matriz. En primer lugar, una matriz pericelular, la cual, como ya les señala la flecha, se va a encontrar inmediatamente alrededor del condrocito. Presenta una tinción muy, muy basófila, es la tinción más intensa de esta matriz. A continuación vamos a observar una matriz de tipo territorial, la cual se va a encontrar ubicado entre los espacios, entre los condrocitos dentro de un grupo isógeno, o sea, dentro del grupo isógeno, la matriz que se encuentra entre los distintos condrocitos va a corresponder a lo que se conoce como matriz territorial, que es esta tinción un poco más débil, por así decirlo, pero sigue siendo bastante intensa. Y finalmente una matriz de tipo interterritorial, la cual se va a encontrar ubicada entre los distintos grupos isógenos, que justamente va a recibir una tinción mucho más débil a comparación de las dos anteriores, que va a corresponder, por ejemplo, a toda esta zona que está acá. Entonces, ya habiendo hablado un poco de esto, podemos pasar a los otros cartílagos. Ah, bueno, y acá les dejaba un esquema justamente que se veía nuevamente los condrocitos, que vamos a hablar la matriz territorial, la matriz capsular bien pegada al condrocito, una matriz de tipo territorial que se encuentra dentro del grupo isógeno, también alrededor de los condrocitos, y finalmente una matriz de tipo interterritorial que se va a encontrar rodeando a todos los grupos isógenos. Entonces podemos pasar a los distintos tipos de cartílagos. Como bien mencionaba, el liganino es el más importante, pero el elástico y el fibroreticular, el fibrocartilaginoso, también presenta sus características. En cuanto al cartílago elástico, vamos a observar que este es un cartílago que se va a encontrar principalmente a nivel del oído externo, del pabellón auricular, de la epiglotis, de las cuerdas vocales también, por ejemplo. Va a ser un cartílago asociado principalmente a la flexibilidad, es un cartílago que es más flexible que el hialino, y esto se va a ver particularmente a la matriz extracelular con fibras elásticas, que justamente es por eso que recibe el nombre de cartílago de tipo elástico. Y ya estarán pensando ustedes con qué técnicas vamos a poder teñir si están presentes en su matriz distintas fibras elásticas. Entonces, otra particularidad de este cartílago es que hay pericondrio, al igual que lo que ocurría en el cartílago de tipo hialino. Y finalmente, una particularidad que presenta este cartílago es que también los condrocitos suelen ser de mayor tamaño que los del cartílago de tipo hialino. Entonces acá les dejo un esquema en el cual justamente se observa los numerosos condrocitos, y entre medio de los condrocitos observamos justamente estas líneas que corresponden a las fibras elásticas abundantes en esta matriz extracelular. Entonces, acá se observa, por lo tanto, una microfotografía teñida con HIE y con una técnica especial, que espero que ustedes me lo digan ahora,
en la cual se van a observar tanto los condrocitos y sus respectivos grupos isógenos con las numerosas abundantes fibras elásticas inmersas en su matriz. Entonces, nuevamente, ahora les pregunto, ¿con qué técnica estamos tiñendo, además de IHE, este preparado, si estamos observando fibras elásticas? ¿No es resorcina fucsina? Perfecto, este es un preparado teñido con resorcina fucsina. Muy bien, Delfina. Estamos observando nuevamente una técnica que nos permite evidenciar justamente las fibras elásticas abundantes en la matriz extracelular, que también nos va a permitir delimitar justamente lo que les mencionaba antes con las distintas matrices, la matriz capsular, la matriz territorial entre los grupos isógenos y finalmente la matriz interterritorial entre los distintos grupos isógenos. Y luego a continuación tenemos esta segunda foto que está teñida con la segunda técnica que nos permite visualizar fibras elásticas. ¿Qué técnica va a corresponder? A ver si Delfina también la sabes. ¿Orseína? ¿Cómo es Perfecto, Sí. orseína, perfecto. Orseína, que es la segunda técnica que nos va a dar también nuevamente una visualización de las fibras elásticas, que nos va a dar, a comparación de la anterior, que tal vez nos da una coloración un poco más púrpura, o sea, la resorcina fucsina nos va a dar una coloración más violácea, más púrpura de las fibras elásticas, esta nos va a dar una coloración un tanto más amarronada, por así decirlo. Entonces, bueno, ya habiendo hablado del cartílago elástico, podemos pasar al último tipo de cartílago, que corresponde al cartílago de tipo fibroso o fibrocartílago, también se encuentra en la bibliografía, que va a corresponder a un cartílago que va a estar conformado tanto por el cartílago hialino original que hablábamos al principio, pero también por una abundancia de fibras colágenas. Vamos a observar ahora sí fibras colágenas. Más abundante de lo que sucedía en el cartílago de tipo hialino. Entonces, dentro del mismo vamos a encontrar inmersos en la matriz tanto condrocitos asociados al cartílago hialino, pero también fibroblastos y fibrocitos asociados a las fibras colágenas. Este cartílago se va a encontrar en zonas de inserción de los ligamentos, los tendones en el hueso, los discos intervertebrales, la sínfisis pubiana, y su principal función va a ser justamente la de resistir las fuerzas de compresión con gran fuerza, ¿no? O sea, va a ser esa su principal función, la de resistir fuerzas de compresión muy fuertes. En este caso, una particularidad y una cosa que puede ser muy tomada en un choice, es que este tipo de cartílago, el cartílago fibroso, no presenta pericondrio, y esto es muy clave, no presenta pericondrio, y finalmente, justamente debido a la presencia de abundantes fibras colágenas, es que el cartílago se va teniendo de una manera bastante acidófila, y es muy visualizable con la técnica histológica de rutina. Entonces, nuevamente acá les dejo un esquema en el cual podemos observar los grupos isógenos de tipo axiales correspondientes a los condrocitos, y alrededor de los mismos vamos a observar las numerosas fibras colágenas inmersas en la matriz. Y esto a nivel de una microfotografía se vería de la siguiente manera. Nuevamente estamos acá observando la matriz extracelular abundante con una tinción acidófila característica, y los condrocitos, que son estas células esféricas con núcleos de cromatina densa, ubicados en este caso como grupos isógenos de tipo axiales, pero también podemos encontrar en este cartílago grupos isógenos de tipo coronario también. Y a continuación una microfotografía a mayor aumento del mismo tejido, nuevamente las fibras colágenas e intensamente acidófilas en la matriz, y los grupos isógenos, en este caso de tipo axiales, que corresponden a los condrocitos. Bueno, entonces ya habríamos terminado en este caso con cartílago, así que les pregunto si tienen alguna duda, si no, continuamos con hueso y tejido óseo. Igual asumo que Javi también está respondiendo las dudas en el chat, así que... Sí, sí, sí. Algo, gente, que está buenísimo, que Luca recién remarcó y que ahora en el hueso van a ver que también es cierto, que uno cuando tiende a pensar que algo tiene que tener mucha resistencia, uno tiende a pensar en algo que es totalmente rígido, ¿no? Y la solución que hizo la naturaleza en nuestro organismo y en el organismo de muchos otros vertebrados es hacer cosas que sean rígidas, pero a la vez que sean un poco flexibles. Porque la mejor manera de amortiguar los golpes y de distribuir esa energía es absorber justamente la energía en forma de algo elástico, ¿sí? Van a ver que incluso el hueso tiene cierta elasticidad, lo cual es como recontrafáctico, ¿no? Porque uno dice, no, es como que el hueso es rígido. No, contra lo que ustedes creen, el hueso tiene cierta flexibilidad también, ahora lo van a ver. Y el cartílago tiene todavía más flexibilidad, y eso le permite aguantar y distribuir la energía, desparramar esa energía cinética cuando algo se tiene que frenar, ¿sí? Lo transforma en una cosa elástica. Entonces, eso está bueno pensarlo, porque después mucho, sobre todo para fisio y un poco para nato también, pero para fisio más que nada, van a terminar de entender esta cosa. Pero dejen esa idea. En el organismo en general, no todo es tan rígido como parece, y generalmente cuando necesita absorber mucha energía, tiene cierta flexibilidad, lo cual es como súper loco y súper contraintuitivo, ¿no? Contraintuitivo, ¿sí?
Si no hay dudas, seguimos. Se va a cortar en un ratito, pero si querés arrancá y cuando se Dale, corte- dale. Yo tengo una duda, perdón. Sí. Le había puesto en el chat como una duda conceptual. ¿Qué significa el término resolver o resolven? Aguantá un poquito y ahora en hueso lo vamos a entender mejor. ¿Sí? Ok, Es cierta capacidad de deshacer hueso, sobre todo para hueso Mm. está pensado el concepto resolver. Es como que deshacemos parte del hueso y después lo vamos a hacer en otro lado. Todo el tiempo estamos Claro. remodelando hueso, no es algo estático, pero ahora lo vas a ver en 3 minutos. Si querés, Sí. por ahí, Luca, cortamos esta, quedan 3 Dale. minutos. Cortamos Dale, dale, esta, dale. iniciamos una nueva. Gente, cortamos esta, iniciamos una nueva, así nos queda para hueso y tejido óseo todo el tirón tranquilos. ¿Sí? Perfecto. Salimos. dale.